Si es verdad que Google penaliza el contenido escrito con IA. Si dejo de hacer SEO durante un tiempo largo, un año, caigo, puedo perder todo, gano, ¿qué pasa? ¿Qué es mejor, muchos artículos cortos o pocos artículos largos? ¿Vale? ¿Sirven las meta keywords todavía? Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al episodio 11 de SEO sin filtros. Hoy estamos aquí como siempre Iván Buenas, ¿qué tal? y yo mismo, un servidor. Así que hoy estamos aquí para aclarar ciertos puntos que vemos que se cuestionan frecuentemente en el mundo del SEO. Algunos son de carácter más básico y otros quizá algo más avanzados, pero la idea es que todas aquellas personas que gestionen un proyecto web, ¿no? Pues aclarar ciertos puntos que a veces hay cierta Sí, controversia. sobre todo para preguntas que se hacen los clientes y preguntas que se hacen la gente que está Exacto. empezando en el sector SEO. Eso es. Así que vamos a empezar, las iremos lanzando una a una y iremos dando pues un poco el punto de vista de cada uno. Y empezamos, pues. El primero de ellos es cuánto tarda en verse resultados cuando haces SEO. ¿Qué opinas tú, por ejemplo? ¿Qué opinas tú? De hecho, tenemos un podcast referente a ello. Correcto. Yo creo que ya matizamos que dependía de múltiples factores, pero al final el resumen que quedó un poco ahí es que si tú vas a contratar servicios SEO y te prometen o te aseguran que vas a ver resultados en determinado tiempo, lo que tú tienes que interesarte es por qué. Si te dicen que hasta de aquí a un año no verás resultados porque es el largo plazo, ¿no? Tú como cliente tienes que entender muy bien el motivo de ese tiempo. Sí que es verdad que habrá proyectos donde se verá antes, donde se verá después, en función de múltiples factores, pero sobre todo tú como cliente tienes que saber el por qué. Y luego, por otro lado, si te auguran que te van a posicionar ciertas keywords dentro del top 3, top 2 o top 1 en tanto tiempo, mi humilde consejo es que huyas mientras puedas, porque eso nadie te lo va a poder prometer y cada vez tiene menos sentido. Y si antes no se podía prometer, cada vez menos con todos los cambios que está haciendo Google. Totalmente. Al final el tema para mí es bastante sencillo, es decir, todo va a depender de tu proyecto. Si tu proyecto está naciendo, requerirá tiempo. Si tu proyecto lleva tiempo, tiene autoridad, requerirá menos. Si tu proyecto tiene mucha autoridad, podrá haber resultados en días o como mucho en una semana. Todo va a depender del proyecto. Si tu proyecto empieza, pues los resultados no van a ser en una semana. Eso está claro. Se requerirá tiempo y Sí, nada más. os invito a que veáis ese podcast porque hablábamos bastante detalle de cada uno de los factores que creemos que influyen en el marco temporal para ver resultados, ¿no? Si tu proyecto viene de un proceso de subida o viene decayendo en tráfico, ¿no? Hay como muchas casuísticas que juegan Sí. un papel Sí, lo podemos importante. dejar enlazado y así Exacto. ya la gente lo ve directamente. La segunda pregunta. Perfecto. ¿Qué opinas, Alex, de que... Bueno, la pregunta es si es verdad que Google penaliza el contenido escrito con IA. Bueno, Google en sus guías oficiales ya deja entrever que no, mientras tú resuelvas bien la intención de búsqueda que persigue una persona cuando utiliza el buscador, no por defecto te va a penalizar el hecho de que te apoyes o utilices completamente la IA. Ahora bien, tú pregúntate si cuando vas a generar contenido, la IA es capaz de generarte un contenido de valor sin que pase por tu supervisión y por tus ajustes. Yo personalmente, bajo mi propia experiencia, no dejaría que la IA generase todo el contenido sin una supervisión propia. Bueno, pero lo que pasa es que se han visto que muchos proyectos han sido generados con IA, 100%, han subido y al mismo tiempo que han subido se han desplomado. Y ha habido muchísimos proyectos que basados 100% en IA. Yo creo que la clave está... Bueno, yo creo que hay una situación curiosa que se está dando, ¿no? Google en el último Google I.O. básicamente se va a enfocar mucho a generar mucho contenido sintético en su página de resultados, pero creo que cada vez está menos interesado en que nosotros creemos contenido sintético en nuestras webs, ¿no? Porque básicamente además está poniendo como una especie de señales para detectar lo que está generado con Sí. IA o no. Entonces es un punto que es curioso. Yo creo que el contenido generado con IA a día de hoy es fácilmente detectable. No sé si es penalizable, pero sí que lo que ha demostrado es que cuando hay mucho contenido generado con IA, los proyectos no rankean inicialmente y después caen. Pero perdona Y, que te corte ahí, yo creo que eso que caiga es por lo que decía de que no ha sido
correctamente supervisado, es decir, proyectos que generan Sí, sí, contenido, sacas 100% tu foro, generado por IA. Es claro, decir, pongo un prompt y meto y tienes 200 una posts. web, un montón de URLs en una semana, eso es lo que es... Claro. Y que después el contenido con IA se ve muy fácilmente que está generado con IA. Yo creo que lo que hay que hacer es que nos tenemos que apoyar en la IA, obviamente, pero lo que tenemos que hacer básicamente es eh, perfilarlo para el ser humano, ¿no? Y darle un toque de naturalidad y pensar realmente en las necesidades del usuario, ¿vale? Y sí que es verdad que la IA te puede ayudar en todo esto, pero hay una parte de sensibilidad que no te lo va a dar. Creo que ahí todo el tema de copywriting es clave. Totalmente. De hecho, ahora que todo prima con que está hecho con IA, ¿no? Al final, el contenido verídico escrito por una persona donde explica su propia experiencia y demás, es lo que Aumenta de más, valor. claro, agradeces un montón eso, ¿no? Y con clientes ya se lo hemos Bueno, comentado, no, por no es que ejemplo. agradezca, es que yo creo que el ser humano poco a poco está empezando a cansarse del... Es que además es que se ve a la... Sí, sí, no hace falta el gran algoritmo de Google Sí, para sí, darte cuenta que sí, los algoritmos están creando cosas brutales para detectarlo, pero hay muchos contenidos que lo ves y dices, ya está, no hace falta algoritmo. incluso LinkedIn también. Sí, sí, bueno, LinkedIn ya es otra historia. Todo es ahí. Vale, tenemos otra pregunta. Esta es un histórico de preguntas, yo creo, desde hace años y años. ¿Sirven las meta keywords todavía? Pues es curioso porque todavía vemos clientes que emplean tiempo en rellenar este campo. Em, yo les digo que no gasten ni un segundo en eso. De hecho, ¿te va a desaportar? Pues seguramente no. ¿Te va a aportar? Tampoco. Todo el tiempo que vas a destinar en eso, destínalo a otra cosa porque no te sirve absolutamente para nada. De hecho, yo desde cerca de 5 años que hace que me digo esto, no les he visto nunca un papel que jueguen un papel para nada relevante ni lo más mínimo. En el pasado puede ser, ¿no? Que tuviese cierta Bueno, relevancia porque por darle hace contexto. muchos años el concepto se creó por eso, ¿no? Pero eso es cuando empezó. A día de hoy no tiene ninguna lógica. Google ha dicho además que no lo mira y no tiene ningún sentido, porque a día de hoy la tecnología te permite leer el contenido y básicamente plantear de qué va a ir la intención, con lo cual no tiene ningún sentido a día de hoy. Así que fuera meta keywords, no gastemos ni un Fuera segundo meta keywords. en este punto. Vale, otra pregunta, si te parece. Si dejo de hacer SEO durante un tiempo largo, un año, caigo, puedo perder todo, gano, ¿qué pasa? Yo creo que el principal problema que tienes si tú dejas de hacerse un año es que lo más probable es que tu competencia no lo haya dejado de hacer. Totalmente. Y no es que pierdas o ganes, simplemente que te van a avanzar por la derecha con prácticamente total seguridad. Aquí yo creo que hay una diferenciación entre Google Ads y Meta, ¿vale? Y todo el tema orgánico, ¿no? Es decir, la ventaja que tiene el orgánico es que esa caída será progresiva. Es decir, sí que es verdad que si nosotros posicionamos un proyecto y lo dejas de trabajar, ¿vale? En función del sector, porque hay sectores que son súper agresivos, ¿vale? El proyecto irá cayendo poco a poco. Por lo que tú dices, tenemos competidores que van creciendo, ¿vale? Con lo cual, cuando alguien crece, alguien decrece. Eso está claro, ¿no? Claro, la ventaja que hay es que esa caída es progresiva en comparación con las campañas de publicidad, que cuando dejas de poner dinero, el ingreso o los leads cae, ¿no? Entonces, de poder se puede, no es recomendable porque los competidores siguen creciendo y tú vas cayendo y después tienes que volver a recuperar todo, ¿no? Al final, para mí el problema que tiene el SEO es que un proyecto muy a largo plazo y es constante. Y tienes que crecer constantemente. Y creo que parar es un error porque siempre hay oportunidades de crecer. Totalmente. Incluso si vienes de una atracción muy positiva donde llevas tiempo haciendo SEO y ves, por ejemplo, ¿no? que estás consiguiendo grandes resultados, parar sería un error también, porque vas a frenar esa atracción positiva que tienes. Sí que es verdad que quizá puede ser que en unos meses no notes a priori ninguna caída porque la dinámica que llevabas era muy buena, ¿no? Pero lo que decíamos antes, tus competidores no van a dejar de hacerlo y te va a hacer perder oportunidades seguro. Totalmente, totalmente. Y vamos por la pregunta, creo que sería número 5, ¿vale? Y además es una pregunta que nos lo preguntaron justamente esta semana, un cliente. Y creo que depende cómo se mire, diferentes opiniones. ¿Cuántos artículos hay que publicar al mes
para hacer SEO? Yo creo que por naturaleza la pregunta es incorrecta. No creo que debas preocuparte por cuántos artículos redactar, sino cómo equilibras tus recursos. Es decir, qué tipo de artículos quiero publicar, a qué tipo de personas quiero llegar y qué acciones, además de publicar artículos, puedo hacer para que los recursos en SEO y en marketing sean lo más rentables posible. ¿No? Es decir, si publico 40 artículos llegaré a tanto tráfico, a tantas no sé, conversiones, si publico 160, si publico 320, ¿no? Es decir, ¿dónde está el límite por Claro, la publicar? pregunta es dónde está el límite. Si es mejor publicar 80 o publicar 4, por ejemplo. Mi opinión es que para mí, asumiendo siempre que van a ser contenidos de valor, para mí siempre va a ser mejor publicar 80 que 4. Si son contenidos de valor. Si vamos a crear contenido que no aporte valor, prefiero coger los 80 sin valor y transformarlo en 4 con valor. Pero si tenemos la capacidad económica o los recursos para generar 80 contenidos de valor, yo siempre prefiero cuanto más contenido mejor y mantenerlos en el tiempo, ¿no? Si puedo tener... Es decir, si voy a generar 80, prefiero 10 cada mes o 5 cada mes y que sea estable. Pero yo prefiero cuanto más contenido mejor porque nos va a generar mucha más autoridad, nos va a conseguir mucha más... Nuestro EAT va a mejorar. Al final creo que cuanto más contenido mejor. Pero todo va a depender, para mí, del contenido que sea de valor. Si vamos a crear, vamos a decir, como refritos o cosas que no aporten nada, olvídate de los 80 y nos volvemos a los... Es decir, cogemos los recursos estos a contenidos de máximo valor. Yo creo que la clave está en lo que has dicho de la capacidad económica. Al final debemos tener presente, ¿no?, que tú como persona que gestiona un proyecto web tienes unos recursos limitados. Si tuvieses una economía infinita, ¿no?, podrías hacer todo lo que quisieras, pero si tienes unos recursos limitados, tú tienes que ocuparte de ver a dónde los destinas para que te generen la mayor rentabilidad posible, que es un poco lo que comentábamos ese día que tuvimos esa reunión con el cliente, ¿no? Entonces, claro, frente a esos recursos limitados, ¿cuántos contenidos podemos sacar y qué acciones de marketing y sobre todo de SEO podemos combinarlas para generar ese mayor retorno, junto con que lo que hagamos sea contenido de valor, sobre todo, ¿no? Pero sí que es verdad que a mayor número de contenidos, es decir, frente a los mismos recursos, generar 300 contenidos y que todos sean de valor es más complicado, ¿no? El valor es marginal seguramente a cuanto más número de contenidos saquemos. Correcto, para mí todo va a ser en base a los recursos que tengamos. Sí. Si tú tienes recursos, puedes generar los 80 de valor. Es un tema de, claro, tendrás un equipo, de montar. Si no al final para mí es qué aporte de valor vamos a dar, ¿no? Es decir, si vamos a generar, un ejemplo, 80 contenidos con IA, sin revisión y sin nada, no, olvídate. No apostamos por eso. Si vamos a generar 80 contenidos donde va a haber una parte de generación con IA, perfecto, y con una supervisión humana, y vamos a darle mucho valor al usuario y tal, yo estoy 100% apoyando esa opción. Pero siempre es un aporte de valor. Es decir, creo que más que cantidad lo importante es la calidad. Y si podemos generar cantidad y calidad, genial. Si no están ligados, no, para mí no es la opción correcta. Vale, pues mira, tenemos aquí más preguntas. ¿Qué es mejor, muchos artículos cortos o pocos artículos largos para el SEO? Muchos artículos cortos o pocos artículos largos. Va un poco relacionado con la pregunta anterior, ¿no? Al final habrá contenidos que, bajo la tesitura que queremos sacar contenidos que resuelvan bien la intención de búsqueda, que aporten valor al usuario, habrá contenidos donde por su naturaleza requieran de menor cantidad de texto y habrá contenidos donde mayor. Ahora, por ejemplo, hemos sacado para un cliente una serie de herramientas dinámicas donde lo que busca el usuario es ejercer una determinada acción con la herramienta, ¿no? Ahí el contenido que podamos emplear pues será menor que si hacemos una guía sobre cómo matricular los vehículos en el extranjero, ¿no? Entonces, todo dependerá del tipo de contenido. Pero yo creo que tanto esta como la anterior son preguntas que realmente no son acertadas. Nos hemos de preocupar... Bueno, yo creo que son preguntas que vienen del, vamos a decir, old school, ¿no? Las viejas técnicas de SEO, ¿no? Es decir, que vienen enfocadas a... Hay que crear artículos de 1000 palabras. Hubo una época de 1000 palabras y yo creo que tú has dado un punto clave que creo que es eso, que es
es la naturalidad de las cosas. Al final, es como todo explicar en la vida, ¿no? Hay explicaciones que se hacen en 2 minutos y otras que necesito 2 horas para explicártelo, ¿vale? Entonces, no tiene sentido que lo que sea en 2 minutos te lo explique en 2 horas porque va a ser redundante constantemente y es muy difícil que algo que se explica en 2 horas se explique en 2 minutos. Entonces, al final ¿cuál es el tamaño ideal? Pues yo creo que va a depender de la intención y del objetivo de la página. Va a haber páginas que serán, vamos a decir, 100 palabras y otras que serán 10.000 palabras. ¿De qué va a depender? Pues de lo que estemos hablando y de la intención que tiene. Y ya está. Entonces, para eso se hace un análisis y se determina qué contenido tiene que haber. Entonces, si son 100 o 1000, no es un tema de decir, oye, los de 100 posicionan menos que los de 1000 o los de 10.000. No, funciona en función de la intención de búsqueda y del contenido que estamos intentando posicionar. Totalmente. O sea, si al final, ya sea que gestionas un proyecto SEO o que tienes contratado a una agencia que te lleva el SEO o lo que sea, no te rayes si ves que el contenido es corto o es largo. Lo que tenemos que ver es si el contenido es suficiente para resolver aquello que el usuario está buscando. Totalmente. Es un poco lo que buscamos en el largo plazo y lo que nos da resultados en el largo plazo. Perfecto, ¿cuál es la siguiente, Iván? Estamos aquí que lo petamos. Si tengo 2 webs del mismo grupo, ¿puedo enlazarlas entre sí? No se me ocurre un motivo por el cual no lo deberías hacer. Podemos coger un ejemplo, por ejemplo, una aseguradora que tenga dominios diferentes por vertical de seguros, por ejemplo. Sí. Sería un... No, o diferentes marcas. Decir, nosotros, por ejemplo, en SEOcom tenemos diferentes marcas y nos enlazamos entre 2 medios. Al final para mí no hay ningún problema. Yo creo que esto viene de que antiguamente cuando podías crear una granja de enlaces y te apuntaban. Sí. Claro, yo creo que esto, cuando Google detecta que estamos hablando de que es un grupo, entiende y pondera el valor del enlace ¿no? Sí. No se va a considerar como una granja de enlaces porque en el footer todas las páginas no tienen ningún sentido. Que yo nunca he hecho nichos y demás, pero sé que en este sector se movía el hecho de generar diferentes y conectarlos entre ellos. De hecho, tiene un nombre que era un poco... no recuerdo ahora, pero sí que eso pues, puede ser una práctica seguramente más fraudulenta, que si tú tienes un grupo empresarial con diferentes marcas y por sentido coherente las vas a enlazar entre ellas porque al final es tu paraguas y no hay ningún problema con ello. Sí, totalmente de acuerdo. Otra pregunta más. ¿El SEO que se hace para Google funciona para Bing? A ver, cada motor de búsqueda tiene un algoritmo diferente. De hecho, el de Google ha sido filtrado varias veces y hace alrededor de un año se filtró gran parte de él. El juicio que tuvo, si no me equivoco. Y el de Bing pues tiene sus propios criterios de clasificación. ¿Qué sucede aquí? Google es el buscador más empleado con cerca de un 90 y pico % de cuota de mercado. No hay que subestimar a Bing. De hecho, hace poco tuve una experiencia donde subestimé a Bing para un proyecto en cuestión y cuando entré un poco al detalle vi que cerca del 10% del tráfico de ese proyecto era de Bing. Puede ser que con el uso de ChatGPT, Copilot y demás haya crecido algo, pero creo que es ínfimo. Lo que sucede muchas veces es que haciendo SEO para Google, de forma indirecta estamos haciendo SEO para Bing. No haría yo estrategias de posicionamiento orgánico en Bing excluyendo Google, porque al final la gran parte se la lleva Google y muchas veces... ¿Por qué Google es el buscador más usado? ¿No? Pues pero eso es mejor la intención de búsqueda y los resultados son más objetivos. Exacto. ¿Y qué pretende Bing? Intentar llegar un poco a esos resultados. Al final, centrémonos en el que es el mejor y puedes hacer la prueba. Y muchas veces veremos que si aparezco muy arriba en Google, por norma general apareceré también muy, muy arriba en Bing. Y cuando Bing se va actualizando e intenta ser cada vez, tener un algoritmo más capacitado, ¿no? Pues al final se va a acercar más el resultado de Bing al de Google. Entonces, no trabajaría los motores de búsqueda de forma independiente en el caso de Google y Bing. Perfecto. Ok, la siguiente pregunta es, ¿los enlaces no follow sirven para algo? Bueno, históricamente se ha dicho, ¿no?, que cuando no queremos transmitir autoridad, por ejemplo, a webs externas o referencias externas a las que enlacemos y no perder la nuestra, pues utilicemos nofollow. Yo personalmente no gasto tiempo en utilizar nofollows para sitios externos. También se dice, ¿no?, que si enlazamos a páginas como política de cookies o estas páginas que tampoco queremos
transmitir esa autoridad a esas páginas, pues pongamos el nofollow. Yo creo que el impacto que pueda tener, a no ser que en casos muy concretos enlacemos a un montón de páginas que por lo que sea no queremos transmitir fuerza y que la autoridad que tenemos en nuestra web se diluya entre páginas que tal. Yo no soy mucho de utilizar esta serie de prácticas, no creo que sea negativo, pero tampoco creo que genere un impacto, y seguramente haya muchas opiniones diferentes a la mía, pero no creo que, o sea, sí que sirven, tienen un sentido de por sí, pero no creo que sea un elemento diferenciador. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que da igual. Lo importante es que hay una transferencia de autoridad y que si está el nofollow o follow es indiferente. Sí, no, sí, se me ocurre ahora generar un artículo, ¿no? Donde enlace a la referencia, ¿no? Al ente por ejemplo, un estudio, ¿no? Pues este estudio está basado en esta web. No creo que sea negativo enlazarlo y... Y además yo creo que hay una situación, es que si Google detecta que hay una transferencia de tráfico, le va a dar más autoridad, aunque le pongas un nofollow. Porque no tiene ningún sentido. Al final yo creo que antiguamente se utilizaba mucho para el sculpting, es decir, el esculpir al final la autoridad del dominio, pero a día de hoy creo que no tiene ningún sentido. Si está, está, y si no está, pues no está, no pasa nada. Perfecto, vamos a la siguiente. Es una pregunta un poco curiosa, pero la pregunta ¿es malo tener páginas con poco tráfico? ¿Sirven para algo? ¿Las borro? ¿Las mantengo? Seguramente sea la pregunta que más me gusta ¿Sí? de las que hemos llegado. Yo creo que depende. Es decir, si tú tienes una página con 50 URLs y no te cogen tráfico, ¿no? Y te cogen tráfico solo 5, que son las tuyas de negocio, poco va a importar que elimines las otras. Ahora bien, si eres una web con 50.000, 100.000, 200.000 o más URLs y tenemos una situación donde vemos que un porcentaje curioso de ellas no te cogen tráfico, sí que creo, no de eliminarla, ¿no? Pero sí que evaluar a ver qué está pasando. ¿Por qué no te cogen tráfico esos URLs? ¿Por qué no persiguen una demanda en el buscador detrás? Es decir, son URLs que has creado un poco al ton ni son. Sería una situación. ¿Por qué no te cogen tráfico? Porque sí que persiguen una demanda, pero no las logras rankear, no logras posicionarlas, sería otra situación, ¿no? Entonces, aquí al final lo que buscamos para grandes webs es optimizar el presupuesto de rastreo, es decir, que los recursos que destina Google a tu web los destine a aquellas páginas más relevantes para ti. Si vemos que empieza a rastrear URLs que no son relevantes, que no te aportan nada y que no cogen tráfico, sí que sería una buena acción el hecho de evaluar si eliminarlas, redirigirlas o lo que fuera. Pero ya te digo que en la mayoría de casos, que es una web pequeña de servicios con 200 URLs y muchas no te cogen tráfico, primero, evaluar por qué no te lo cogen, pero no te va a generar un impacto notorio el hecho de eliminar URLs, porque 200 URLs Google las rastrea en Sí, lo va a ser. Yo creo que aquí lo que tenemos que analizar un poco es la tipología de los contenidos estos que no aportan tráfico, no aportan valor, ¿no? Es decir, cuáles son los contenidos que realmente, si no aportan valor, es porque no merecen que estar ahí. Nos hemos encontrado millones de webs en las cuales se ha ido generando contenido a ton ni son y sin ningún tipo de valor, con lo cual dices, oye, este contenido para qué lo queremos, y nadie sabe ni bien por qué se creó. Entonces yo creo que es un contenido que no aporta. Entonces, si no aporta para el proyecto, creo que es bueno eliminarlo, desde mi punto de vista. Si no aporta para el proyecto, con los análisis de enlazado que tenga y todo. Y si aporta para el proyecto y tiene poca visita, lo que creo que hay que analizar, como bien has hecho tú, es el por qué tiene poco tráfico y es interesante, con lo cual tenemos que generar ahí hacer el análisis oportuno de por qué no tiene el tráfico que debería tener y trabajarlo en consecuencia. Pero para mí la clave está en determinar si el contenido aporta un valor o no al negocio que estamos definiendo. Y aquí es importante también tener a veces en cuenta que no todo contenido que se redacta tiene un objetivo de captar tráfico orgánico. Me explico, que tenemos clientes muy grandes donde a nivel corporativo tienen como un departamento que se dedica a publicar una serie de contenidos pues por temas de comunicación, por temas de, pues tienen como plataformas donde a sus socios los llevan a ciertas páginas, que a nivel de SEO ni pincha ni corta porque no aporta nada, pero seguramente a nivel empresarial pues les dé una imagen que ellos quieren transmitir.
¿Esto puede perjudicar un poco al SEO? Bueno, cuando este volumen de contenidos es muy superior al volumen de contenidos que sí que tienen rendimiento, hemos de ver cómo equilibramos estas dos fuerzas. Pero no es tan sencilla la pregunta de ¿elimino todo el contenido que no aporta tráfico? Pues seguramente no, porque muchas veces ese contenido corporativo tiene un sentido para determinados departamentos que sí, Sí, que lo quieren mantener. totalmente. Entonces, bueno, todo depende un poco de... Es que como siempre lo que tenemos que hacer es un estudio y determinar, para mí, la Claro, lógica del contenido. Y si es útil para el negocio, qué implicaciones tiene y por qué se creó y por qué está. Entonces, en función de esto, se toma la decisión. eso es. Vale, pues vamos con algunas preguntas que también son de alguna forma muy típicas, en algunos casos puede llegar a ser polémicas. La primera es, ¿compramos enlaces? No, perdona, es ¿comprar enlaces sigue funcionando? Y la pregunta real es, ¿merece la pena comprar enlaces? Se nota, aquí tenemos gente que... Tenemos los que dicen que nunca compran enlaces y que no sirven para nada, después hay que ver si se hace o no. Los que viven solo comprando enlaces y no hacen. ¿Cuál es tu opinión aquí al respecto? Yo opino que sí que sirve, siempre y cuando lo hagas en el momento que toca y de la forma que toca. Es decir, si aquí, por ejemplo, en SEOCOM muchas veces nos entran proyectos y yo no he visto nunca que desde un primer momento se le proponga estrategias de link building. Lo que hacemos muchas veces no es mejorar todo el on-page, que ya tenemos tela por cortar durante mucho tiempo, y cuando eso lo tenemos perfectamente trabajado, valoramos el hecho de cómo generamos esa autoridad. Muchas veces a nivel interno ya podemos hacer mucho más, y sobre todo a nivel externo, entonces sí que planteamos estrategias de link building. Y luego la forma en la que se hace, es decir, si vamos a cascoporro comprando enlaces a diestro y siniestro, seguramente el impacto que tendrá esa estrategia difiere mucho de cómo lo tendría si lo hiciéramos bien, con medios afines a nuestro sector, que publiquen personas relevantes a nuestro sector y toda la estrategia de link building que seguramente en los últimos años ha ido un poco más allá. Y ya por último, a nivel de inteligencia artificial, ¿no? De aparecer dentro de los LLMs, pues ya no tanto enlaces, sino ahora se habla mucho y hay pruebas que lo validan, el hecho de menciones de tu marca en determinados portales, a nivel de opiniones, reseñas, tal, todo esto también pues cada vez está cobrando un mayor impacto. Yo creo que, primero como siempre, ¿no? Es decir, yo creo que depende quién seas, quieres o no. Y nosotros trabajamos con marcas en las cuales no tiene ningún sentido desde mi punto de vista poner enlaces porque básicamente cualquier acción que hagan tienen cientos de enlaces. Luego, eh, hay que basarse en que Internet, la base principal de la conexión son los enlaces y es la base del algoritmo de Google, con lo cual los enlaces, nos gusten o no, a día de hoy siguen siendo, desde mi punto de vista, un sistema para transferir autoridad. Sí que es verdad que ahora con todo lo del EAT, ¿vale? Se están dando otro tipo de señales que también juegan a favor, ¿no? De toda transferencia de autoridad. Yo creo que los enlaces son importantes, hay que hacerlo de forma correcta y muy bien y lo más natural posible y generando y aportando valor al contenido y a la experiencia del usuario. Entonces, si haces link building, link baiting o como queramos llamarle, de calidad, yo creo que es súper útil, pero siempre pensando en cuál es la lógica que tiene la marca, ¿no? Es decir, hay marcas que no requieren ningún tipo porque al final conseguir un enlace a dos ni se van a dar cuenta y hay otros proyectos, sobre todo los pequeños, que es la única fórmula que hay para crecer. Entonces, teniendo toda la parte de on-page bien desarrollada, toda la parte de contenido bien trabajado y todo, hay un momento en el cual hay que darle un poquito de push y eso yo creo que es útil. Hay mucha gente que dice que no, pero cuando lo miras es que sí. Entonces, bueno, creo que la realidad para mí es que casi todo el mundo acaba poniendo enlaces, que es lo más lógico. Tenemos otra pregunta. ¿El dominio exacto con keyword posiciona mejor? Ostras, pues la verdad que tampoco me atrevería a decir que no sirve para nada. Es decir, puede ser que en determinados casos, nichos muy concretos, sé que es una práctica que se utilizaba muchísimo antes, pero ahora bien, desde luego no es lo que...
sea, si aporta un 0,01%, o sea, no es en lo que nos debemos fijar, para nada. Si tenemos un contenido malo, la arquitectura o a nivel técnico la web no está bien, esto no nos va a ayudar en nada. No es en lo que debemos prestar atención. Si tú quieres hacer tus pruebas y generar tu página web a nivel de nicho y ver qué tal, pruébalo, porque no te va a penalizar. Pero desde luego no será el elemento diferenciador que te ayude. Bueno, en el fondo, hace muchos años se utilizaba mucho la técnica esta de comprar un dominio con la palabra clave. Funcionaba muy bien. En Estados Unidos, Google sacó un algoritmo específicamente para... No era para atacar este tipo de keywords o este tipo de dominios, pero sí para los dominios en los cuales el objetivo fuera ese y no fuera un tema de marca, ¿no? Por ejemplo, aquí en España pues hay dominios como segunda mano o coches.net, ¿vale? Que claro, la keyword es coches, ¿no? Pero al final Google detecta cuando vamos a decir como que tu keyword al final transfiere, o tu marca transfiere a la keyword, mejor dicho, ¿no? Con lo cual, coches.net, por así decirlo, es una marca a día de hoy, Claro. ¿no? Entonces no tiene ningún sentido y ya está, ¿no? Penalizar, en Estados Unidos penalizó bastante, a día de hoy creo que no es un factor que digas, wow, esto me va a ayudar, pero bueno, es algo que está. Yo creo que a día de hoy el mayor problema no es tener la palabra clave en el dominio, sino encontrar un dominio que esté disponible, con lo cual no creo que sea... Creo que está más enfocado a encontrar dominios cortos y que sean fácilmente recordables. Pero bueno. Vale, tenemos otra pregunta. Si copio contenido de otra web, Google lo detectará de alguna forma y me podrá penalizar o algo. A ver, yo es que soy mucho de la escuela White Hat, entonces todo lo que sea intentar coger atajos para tratar de obtener resultados, creo que en el largo plazo nunca te sale rentable. Si copias un contenido o dos, pues seguramente no se dé cuenta nadie. Y ahora bien, como tu estrategia pase por replicar contenido de los otros, con alta probabilidad te saldrá el tiro por la culata. No creo que sea tampoco algo que debas practicar. Yo creo que es una cosa que no va a aportar valor, con lo cual quizá a corto plazo puede ser beneficioso o no en función de la autoridad que tengas. Es muy raro que yo teniendo autoridad le copie algo a alguien que tenga menos. Bueno, no sé. Yo creo que es una práctica que no se debería hacer. No aporta y creo que la clave está en buscar la diferenciación. Vale. Otra pregunta que creo que también se hace mucha gente, sobre todo los clientes, y creo que se confunde a veces, ¿no? Es si hacer Google Ads ayuda al SEO. Esto lo hablamos en algún podcast. Sí, creo que sí. Yo creo que lo que haces haciendo Google Ads que te puede beneficiar al SEO, que creo que sí, pero es porque agitas el avispero. Es decir, si tú a través de tus campañas de publicidad generas marca, eso te va a repercutir a tu estrategia digital a nivel global. Más gente te va a buscar por marca, más gente pues vas a ser más conocido, vas a generar más reputación y eso afecta de forma directa al SEO. Ahora bien, ¿el hecho de hacer Google Ads beneficia al SEO porque sí? No. Es decir, puedes hacer Google Ads, que lo hagas mal, que no te genere ningún tipo de beneficio a nivel digital, entonces no te va a ayudar en nada. Google no te va a premiar porque hagas Google Ads, no te va a premiar al SEO. Ahora bien, si esa estrategia digital está bien hecha y te ayuda a generar una mayor conciencia de marca y reputación de marca, pues eso va a beneficiar al SEO y a toda tu marca y tu estrategia digital por naturaleza. Al final es lo que comentamos en el podcast anteriores, ¿no? Al final es como hacer un anuncio en la tele, ¿no? Claro. Te ayuda al SEO. Creo que pusimos el mismo ejemplo. Sí. Digamos que en el algoritmo no hay está haciendo Google Ads o hace anuncios en la tele, ¿no? Lo que hace es que tu marca tiene más presencia porque se busca más en el buscador y entonces al buscarse más en el buscador Google recibe más señales de marca, ¿no? Con lo cual eso de alguna forma afecta al algoritmo de orgánico o del LLM porque tiene más autoridad porque están buscando mucho más tu marca, ¿no? Si la pregunta sirve tener Google Ads ayuda al SEO, de alguna forma se podría decir que sí que ayuda, ¿vale?
pero Google Ads, Bing, Meta, es decir, a un anuncio en la tele, en la radio, es decir, en el fondo hacen marketing. Todo el marketing que hagas te va a ayudar al marketing. Te va a ayudar porque básicamente posiblemente tu mejora de marca se vea influenciado. Entonces el SEO va a tener mayores resultados. De hecho, muchas veces que nos entra un proyecto nuevo y bueno, recae en nuestro equipo, lo primero que miro es buscar el nombre de la marca más el servicio o el producto que tengan, ¿no? El conjunto de esas dos palabras, y lo comparo con el de 3 o 4 competidores que vea así en un primer momento. Y es mucho más sencillo hacer SEO, o sea, el impacto se ve mucho antes cuando ves que tu marca tiene un gran peso respecto al que tiene tu competencia. Entonces, todo el marketing que hagas con tu marca va a tener un impacto pues, en todo el marketing de tu misma marca, claro. Perfecto. Vale, otra pregunta. ¿Sirve de algo hacer SEO en mi web si no tengo blog? Totalmente, ¿no? Al final el blog es un canal más dentro del SEO. ¿Para qué utilizar el blog? Pregunta de examen. Bueno, el blog al final nos sirve mucho por varios motivos. El primero nos permite coger tráfico para las fases quizás donde ¿no? Fases de menor por consultas más alejadas a la compra, ¿no? Es decir, si tú quisieras comprarte un ventilador de techo, por ejemplo, lo primero que te preguntarías, ¿no? Es qué tipos de ventiladores hay, cómo hacer que mi casa esté más fría, ¿no? Este tipo de consultas más alejadas de la compra, pues el blog nos sirve muy bien para llegar a esos usuarios y luego tratar de dirigirlos hacia donde más nos interesa, ¿no? Y por otro lado también nos genera eso que en SEO hablamos de autoridad temática, ¿no? Topical Authority, donde si Google ve que tratas mucho sobre un tema, te conviertes en demuestras cierta autoridad, cierta experiencia sobre ese tema, es más sencillo que Google acabe de alguna forma le estás dando señales, ¿no? De que tú eres experto en eso y eso tendrá un efecto en las verticales más de carácter transaccional. Va un poco por ahí el tema del blog. Sí que es verdad que luego ha habido cierta vanidad donde a nivel de SEO siempre hablamos del tráfico que nos genera nuestras acciones y muchas veces ese tráfico viene solo por el blog. Entonces ahí hay un poco de arma de doble filo, es decir, sí, he hecho crecer un proyecto un tanto por ciento, veamos, ¿no? qué peso recae sobre lo transaccional y qué peso recae sobre lo informacional. Ahora eso se está notando sobre todo. Al final yo creo que aquí la clave, tú puedes tener un proyecto sin blog, sin ningún problema, al final el objetivo es de todo, tanto del blog, es darle fuerza a las páginas transaccionales, con lo cual para mí el blog es una ayuda, si lo tenemos perfecto. Y si no lo tenemos, pues bueno... No es imperativo tener. Exactamente. Y después hay negocios en los cuales es difícil tener la lógica del blog porque no tiene ninguno. Pero bueno, si se tiene, pues nos va a ayudar mucho mejor al posicionamiento. Vale, ahora si te parece vamos por el bloque de todo el tema de IA, Geo... Veamos a ver qué nos encontramos aquí. Vale. Entonces, la primera pregunta es, ¿ChatGPT o los diferentes LLMs me van a quitar todo el tráfico? ¿Qué opinas tú, Iván? Yo creo que no, pero sí que es verdad que van a caer mucho tráfico, porque curiosamente todo el tráfico informacional, no todo, pero un porcentaje elevado del tráfico informacional a día de hoy lo va a resolver mejor los LLMs, con lo cual hay un tráfico que va a caer, pero el tráfico transaccional, ¿vale? No creo que caiga, o prevemos que no va a caer. Pero el tráfico informacional, un porcentaje bastante alto va a caer y se está viendo que está cayendo. ¿Vale? Pero bueno, se está cayendo, pero las conversiones están aumentando, con lo cual se demuestra que es el tráfico informacional, con la analítica lo podemos ver, que es el que se queda en los LLMs. Yo estoy bastante de acuerdo al final y muchas cosas de las que trabajamos en SEO ahora van encaminadas a lo que se denomina Geo, pero al final que buscamos... al igual que buscábamos una mayor presencia en Google, pues eso ahora que existe con tener una mayor presencia en los diferentes modelos de IA, sabiendo que el impacto en el tráfico, esa presencia no va a tener el mismo impacto en el tráfico que hay en Google, ¿no? Al final, cuando buscas algo en ChatGPT o demás, es que ya te resuelve todo y aunque te pongan enlaces ahí de referencia, rara vez alguien entra a visitar las webs. Sí, totalmente. Otra pregunta. ¿Sigue mereciendo la pena posicionar en Google si la gente busca en ChatGPT, Perplexity?
Yo creo que más que nunca, ¿no? Seguramente, si ligado con lo que hablábamos antes, si tú quieres tener una presencia en los modelos de inteligencia artificial, necesitas tener una presencia en los buscadores tradicionales, porque muchas veces los modelos de IA visitan los buscadores para ver qué referencias cogen. Entonces, no hay geo sin SEO ni nada por el estilo. Entonces, totalmente. Sí, al final yo creo que, bueno, primero Google está cambiando todo su modelo hacia un sistema más conversacional, con lo cual no podemos olvidarnos de Google. Y la segunda clave para mí es que, como tú dices, todos los LLMs al final se basan en un sistema muy parecido a cómo funciona Google tradicionalmente, ¿no? Tienen que hacer búsquedas para poder dar resultados en Search. Con lo cual, para mí, no trabajar no trabajar Google como SEO para mí es una estupidez desde un punto de vista geo, ¿vale? Le va a ser muy perjudicial. Y después hay un punto, ¿no? Que para mí ChatGPT al final es el marketing puro, en el sentido de que a día de hoy sí que es verdad que está creciendo mucho los porcentajes, pero creo que los números globales de búsquedas o de consultas, Google a día de hoy está años luz de lo que está creciendo mucho, ¿no? Pero es como si tú ganas 5 euros y doblas el salario. Y dices, bueno, son 10 euros. No es algo, ¿no? Y creo que ChatGPT está teniendo unos crecimientos muy grandes, pero también es que viene de unas métricas. Hasta que llegue a los volúmenes de búsquedas o de consultas que tiene Google, creo que le queda todavía un rato. Y no hay que olvidar que Google se ha puesto las pilas de forma espectacular. Está haciendo muy bien Google. Y realmente, bueno, tiene los datos y eso es un valor muy, muy importante. Con lo cual, para mí, hay que trabajar Google 100% y después hacer que la gente aparezca en ChatGPT, en Perplexity, en Cloud, al final en los diferentes, ¿no? Pero una gran parte de la consecuencia va a ser trabajar todo el SEO y los LLMs van a empezar a aparecer. Y después seguramente habrá que trabajar las particularidades de cada cosa, ¿no? Pero sí. Molt bé. Siguiente. Otra pregunta es, bueno, hasta hace poco nosotros sabíamos las keywords por las cuales aparecíamos. Ahora, ¿cómo funciona con el tema de los LLMs? Para medir la presencia, ¿no? La visibilidad Sí. dentro. Ostras, pues qué buena pregunta, ¿no, Iván? Porque justo desde SEOCOM se está preparando algo. Sí, estamos desarrollando herramientas internas. Al final hay herramientas que lo que hacen, ¿no? Es tratar de... Bueno, tú seguramente lo expliques mejor, Sí. pero se puede medir la presencia que tenemos dentro de estos modelos. Se puede medir, hay muchas herramientas, creo que es algo que está muy verde, sinceramente. Hay una dificultad importante porque al final todos los prompts, y además Google ya lo ha dicho, que van a ser muy personalizables o muy personalizados para la persona, ¿no? Sí, pero vamos a montar antes de esto, de qué estamos hablando para aquellas personas que quizá... Vale, lo que estamos hablando básicamente es de que hasta la era de los, vamos a decir, de los LLMs, la gente básicamente traqueamos la eficiencia de nuestras campañas a través de palabras, ¿no? Buscábamos en Google, invento hotel barato, y si aparecíamos en primera posición, pues íbamos bien. Si aparecíamos en la posición 50, pues teníamos que trabajarla, ¿no? Nosotros podíamos saber cuántas veces se buscaba cada una de las keywords. Y nosotros decíamos, mira, pues este keyword tiene 10.000 búsquedas, si estamos en primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, pues hay un CTR estimado, con lo cual podíamos decir, oye, mira, esta búsqueda tiene 10.000 búsquedas, estamos en esta posición, podemos llegar a tener 500 visitas. Era fríamente mucho más sencillo de traquear todo, ¿no? Ahora esa estimación sobre todo de volumen es mucho más difícil porque funciona por prompts y los prompts no sabemos realmente el volumen de tráfico que nos puede generar. Podemos estimarlo en base a las keywords, pero es una estimación. Entonces, al final lo que se hacen es que hay herramientas que lo que hacen es pasamos varias veces prompts al sistema, ¿no? A las diferentes LLMs. Y que nosotros creemos
que se pueden tener sentido para el Correcto. negocio en el cual... Correcto. Es decir, lo que hacemos es, hacemos un estudio sobre cómo la gente busca X, ¿no? Y eso nos genera un resultado en los LLMs. Entonces eso se traquea, se guarda y como hay una personalización de las personas, esas búsquedas se hacen N veces y podemos ver la efectividad de esa búsqueda. ¿Por qué? Porque los LLMs dan diferentes resultados. Claro. Yo mismo puedo hacer una búsqueda por la mañana y por la tarde y que me te da un den resultado diferente. Entonces, que a ti te digan que apareces para este prompt una vez no tiene sentido. Lo que nos interesa es, oye, lo he lanzado 1000 veces. Y sales un 80%. Exacto. Y eso sí que me asegura, entre comillas, que tengo cierta presencia dentro de los modelos. La clave de alguna forma aquí es que el dato exactamente no lo tenemos. Sabemos cómo de efectivo es tu estrategia en base a una serie de prompts, ¿vale? Pero eso a día de hoy está muy verde, ¿vale? Para mí, creo que va a haber un antes y un después cuando todas estas plataformas activen todo el tema de publicidad. Cuando activen todo el tema de publicidad, todas sus APIs van a estar, creo yo, con mucha más información y podremos hacer estimaciones, no sé si de prompts, porque cada uno busca a su manera, pero sí de topics, ¿no? Y decir, oye, estoy interesado en hoteles en Barcelona, ¿no? Pues eso habrá millones de prompts y podremos tener clasificaciones de topics. No sé si es lo que pasará o no, porque está todavía muy verde, pero tiene sentido pensar eso. Creo que tiene sentido porque de alguna forma tengo que poner publicidad en algo, claro, ¿no? Vas a poner pasta en algo, te interesará saber qué es lo que tira, qué es lo que no. Volúmenes o cuánto me puedo gastar claro. o qué capacidad tengo. Pueden ser por audiencias, bueno, habrá que ver, ¿no? Pero ahora mismo la forma de traquear los resultados es a través de hacer consultas con prompts. Molt bé, vamos a la siguiente. Vale, la siguiente pregunta sería ¿cuánto vale realmente una posición 1 en Google? Pues mucho o muy poco. Depende un poco de qué consulta sea y del negocio que te aporte. ¿No? Al final creo que algo que los SEOs debemos tener muy claro es qué consultas atacar para un proyecto, ¿no? En función de qué rendimiento le va a traer. Una consulta poco demandada o nada demandada que no te aporta nada, pues tendrá un rendimiento cero. Ahora bien, consultas muy transaccionales, muy ligadas con tu negocio, donde el tráfico que te lleve, ¿no? es sensible a convertir, pues eso tiene muchísimo valor. Sí, al final yo creo que la clave está en depende qué consulta, ¿no? Es decir, el número 1 por defecto no dice nada, pero tener una keyword como, por ejemplo, hoteles baratos en Barcelona o cosas así, que tiene miles de búsquedas, estar en primera posición te genera un retorno muy, muy alto. Es decir, mucho dinero te va a generar y eso para mí es clave, ¿no? Con lo cual va a depender de la keyword. Pero se puede medir y podemos calcularlo, ¿no? Por ahora. Otra pregunta aquí es, ¿cómo justifico al CEO la inversión en SEO? Teniendo en cuenta que el SEO es a largo plazo y la parte de ULH es inmediata, ¿no? Con lo cual aquí siempre hay un tema de decir, oye, ¿cuánto me va a generar? ¿Cuánto tiempo vamos a tardar? ¿Me compensa invertir o no? ¿Tú qué opinas? Creo que es un buen marrón, porque creo que el hecho de medir el impacto de cada uno de los canales de marketing directamente en negocio es complicado. Más ahora el SEO cada vez a nivel de tracking cuesta un poquito más, entonces la verdad que atribuir tu negocio a un solo canal es difícil. Sí que es verdad que tenemos herramientas de analítica que nos permiten un poco, mediante los modelos de atribución, ver qué aporte tiene cada canal de marketing al negocio en sí. Pero muchas veces el SEO no se trata de lo que te aporta a nivel de negocio en el corto plazo, sino que una estrategia, ¿no? Depende del estado de madurez de un proyecto, puede tardar tiempo en ver rendimiento. Al final, a nivel de SEO, puede ser que un proyecto de reciente creación, el KPI principal sean las impresiones, ¿no? Es decir, estoy sacando ciertas URLs y veo que empiezan a aparecer, claro, pero al CEO no le puedo decir, oye, hemos aparecido 20 veces en Google, porque te va a preguntar, bueno, ¿y eso a mí qué me reporta? Correcto. ¿Sabes? Entonces, es el principal problema que hay. Claro. No sé tú, por ejemplo, como CEO, ¿qué opinión tienes? Yo lo que veo es que el SEO siempre va a ser un proyecto a largo plazo. Si tú quieres cosas
a corto no es el mejor canal. Para mí sí que es el más rentable, pero creo que hay que de alguna forma intentar medir al máximo todo lo que hace el canal orgánico. Sí que es verdad que aquí hay una situación curiosa, ¿no? Que el tráfico orgánico es mucho más difícil de medir que el canal de pago con Google Ads, ¿no? Es decir, supongo que a Google le interesa con Google Ads traquear mejor y con Google Analytics hay cosas que es mucho más complicadas, ¿vale? Pero bueno, en el fondo es normal, cada uno barre para su casa, ¿no? Lo digo por el tema de las cookies y todo, ¿no? Que se pierde mucha conversión. Hay una discrepancia de datos entre las conversiones que puedas ver en Ads, en Google Ads, la plataforma, en Google Analytics. Eso Vale. siempre es un marrón explicarlo. Pero al menos en Ads tienes unos datos que en orgánico no los tienes. Claro. Entonces ahí es un poco más complicado y entonces tienes que plantearte modelos de atribución que, bueno, un modelo de atribución pues tienes que estar alineado, ¿no? Para mí, la clave es pensar a largo plazo, intentar medirlo todo. Cada vez hay más herramientas que no están basadas en cookies, con lo cual podemos tener cada vez más datos, ¿vale? Y sobre todo hacer entender al responsable de la inversión que esto es un proyecto a largo plazo, que va a ser muy rentable, que Google Ads tiene sus ventajas, pero tiene un inconveniente, que es que cada vez el coste es mayor, que cuando dejas de poner tu tráfico cae y que realmente todo lo que hagas en tráfico orgánico va a ayudar también a Google Ads, porque vas a trabajar las páginas mucho mejor y van a generar mucho más conversiones, ¿no? Entonces yo creo que es un pez que se muerde la cola. Creo que hay que trabajar el SEO para generar rentabilidad en los diferentes canales. Muy bien. No es una pregunta sencilla, una respuesta sencilla. Y bueno, ahora vamos con la última pregunta, que es ¿por dónde empezarías a trabajar un proyecto? ¿Con SEO o con Ads? Es decir, si te digo un proyecto, ¿qué es mejor hacer, SEO o Ads? Pues depende mucho del tipo de proyecto y del estado en el cual se encuentre. Yo creo que la estrategia perfecta es que ambos canales coexistan, porque Ads tiene una particularidad que es tú le pones pasta ¿Y cada vez más pasta? cada vez más pasta y al minuto apareces. SEO, le pones pasta y tardas un tiempo. Entonces, como los ads tienen unos rendimientos decrecientes, es decir, cada vez te va a costar más, y el SEO es a la inversa, a la que entras en la bola de nieve, eso si lo trabajas bien no hay quien lo pare. Entonces, idealmente lo que yo veo es que ambos canales deben coexistir, pero si tienes unos recursos muy limitados y te ves ante la tesitura y tienes que decidir, bueno, sí que es verdad que si unos ads bien hechos te van a reportar, te deberían reportar beneficios al momento. Yo creo aquí que, como todo, creo que en la vida va a depender de los recursos que tengas y de la prisa que tengas. Si tú traes un proyecto y dices, quiero resultados ya, en el 99,9% de los proyectos, el SEO no es la mejor opción. Eso es. Si los quieres ya, va a depender de quién seas, de la autoridad que tenga y todo, pero si vienes con un proyecto nuevo, el SEO no va a ser la mejor opción. Vamos a tener que trabajar toda la parte de campañas de pago, ya sea con Meta Ads o Google Ads, ¿no? O los diferentes canales. Si tu proyecto ya tiene tracción, está captando leads o generando ventas con Google Ads y puedes vivir de este punto y tienes unas métricas adecuadas, para mí puedes empezar a moverte en orgánico. Si tienes recursos, trabajamos los dos al mismo tiempo. Si no tienes recursos y necesitas resultados rápidos, para mí Google Ads. Google Ads o Meta o lo que queramos, ¿no? De publicidad. Pero todo va a depender de la economía del proyecto y de los recursos que tengan. En función de lo que tengan, no tiene ningún sentido hacer SEO, porque si tu caja es pequeña y el resultado va a ser en 4, 5 o 6 meses, estás fuera. no llegas. Entonces es mejor decir, oye,
cogemos la caja que tengamos y empezamos a generar conversiones en el corto plazo. Eso creo que es lo ideal, Sí. pero va a depender de la situación del proyecto. Muy bien, pues hasta aquí hemos resuelto un buen carro de preguntas. Sí, yo creo que hemos resuelto preguntas que son históricas y que a día de hoy algunas personas se siguen haciendo, y preguntas más actuales de toda la parte de geo. Si quien nos escuche tiene más dudas o quiere que aclaremos cualquier punto, cualquier cosa que necesite de más enfatizar en ello, pues os leemos en los comentarios. Sí, Y nada, hasta aquí entonces. hasta la siguiente semana. Nos vemos las semanas que vienen. Hasta luego, adiós. Hasta luego.